9 de la mañana con 35 minutos. Estamos en ampliación de Noticias Trujillo en RPP, la voz de todo el Perú. Los acompaña Carlos González. Ya estamos en la cabina de RPP Trujillo con el señor Luis Ferrer Sánchez, intendente regional de La Libertad de Sunafil, para conversar respecto a la gratificación que van a recibir los trabajadores en nuestro país. Esta gratificación, el pago de esta gratificación se vence es hasta el 15 de julio, ¿no? Ese es el plazo que tienen las empresas privadas para depositar este pago, o en todo caso ya nos va a declarar y nos va a dar mayores detalles el señor Ferrer. Señor Luis Ferrer Sánchez, muy buenos días, bienvenido a RPP. Estimado señor periodista, muy buenos días, gracias por la invitación. Primeramente quisiera brindar el saludo de nuestra superintendente, la doctora Flor Cruz Rodríguez, y muy agradecido por invitarme a este espacio para poder compartir con ustedes los temas relativos a la gratificación de dichas partes. Decíamos que hasta este 15 de julio es el plazo en que las empresas deben realizar el pago de la gratificación. ¿Es esto correcto? ¿Es la fecha límite? Efectivamente, conforme a la normativa nacional que tenemos, el 15 es el día límite para que las empresas cumplan con el abono de este beneficio social en favor de todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Además, también hay que precisar de que este beneficio no se hace extensivo a las microempresas, solamente a las pequeñas y grandes empresas o medianas empresas, ¿no? ¿Y una microempresa qué características tiene? La microempresa es una empresa que no supera un límite de ingresos anuales, ¿no? Comparado con la UIT. ¿No? Eso lo deben saber bien los trabajadores, ¿no? Para que no estén a la expectativa, que seguramente tienen la esperanza y la ilusión de recibir una gratificación cuando por ley realmente no corresponde que reciban este abono. Exactamente, el límite es 150 UITs de ingresos anuales que tienen las microempresas, ¿no? Entonces, superado estas 150 UITs, ya se convierten en pequeñas empresas, y a las pequeñas empresas sí les corresponde el 50% del pago de la gratificación, es decir, tienen reducidos también este beneficio al 50%. Al 50%. Ahora, lo que nos preguntamos quienes a veces conocemos poco de números o no nos gusta sacar cuentas, ¿cómo es que se calcula, señor Ferrer, el pago de la gratificación? ¿Cuánto más o menos puedo calcular de que me corresponde, ¿no? Por el sueldo que recibo, por el tipo de contrato que tengo con la empresa? Bueno, el cálculo, vamos a poner un ejemplo para el cálculo. Por ejemplo, si yo percibo como remuneración básica la remuneración mínima vital, que es 1025, el beneficio es el monto íntegro de estos 1025, correcto, más el monto de la asignación familiar, que es el 10% de este 1025, y el sexto del promedio de comisiones, por ejemplo, en el caso de empresas que pagan comisión. Si no, se paga la remuneración básica, que es 1025, más la asignación familiar, y en este caso la remuneración computable para efecto del cálculo sería básico más el 10% que es la asignación familiar. Eso es lo que ganaría un trabajador que gana el sueldo mínimo. Estamos hablando más o menos de unos 1.127 soles, claro, más o menos. Ahora, yo como trabajador tengo el derecho de exigirle a mi empresa que me explique cómo es que ha sacado al detalle, ¿no? Este monto que voy a recibir. Efectivamente, uno puede pedirle al empleador que le explique, pero también Sunafil tiene una calculadora laboral. Ese es un muy buen dato. Así es, que es un aplicativo que tenemos alojado en la página web de Sunafil, donde cualquier trabajador sujeto a este régimen puede ingresar y le va a pedir ahí unos datos. Es muy amigable este aplicativo, y yo mismo voy a poder saber cuánto me corresponde por gratificación. ¿Dónde lo encuentran esa calculadora? Ingresamos a la página web de Sunafil, www.sunafil.gov.pe, y ahí hay una pestaña donde ponemos enlaces de interés, y ahí vamos a encontrar este aplicativo calculadora laboral. Pasa el 15 de julio y no hemos recibido el pago de la gratificación, ¿no? Ya estamos 16, tampoco. ¿Qué es lo que debe hacer un trabajador
frente a esta situación? Bueno, nosotros como SUNAFIL, como ente rector encargado de fiscalizar y supervisar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, recibimos denuncias en nuestras diversas plataformas, a nivel presencial o también virtual. Tenemos líneas. Tienen el mismo valor, ¿verdad? El mismo valor, ¿no? Entonces se presenta la denuncia por estos canales de atención y nosotros vamos a enviar a un inspector de trabajo para que verifique por qué razón no se ha cumplido con el pago respecto del trabajador que denuncia. Podría ser a nivel individual o también a través de los sindicatos. ¿Cuánto demora todo este procedimiento para que ustedes acudan a un empleador, ¿no? Para verificar cuáles son las causas por qué no se han pagado y si realmente no se ha pagado? Así es, nosotros tenemos plazos de atención, pero en este caso, tratándose de un beneficio que debe ser pagado en este mes patrio, estamos dándole impulso a la atención de estas denuncias. Sin embargo, también tenemos el tema preventivo que manejamos mucho en SUNAFIL. Estamos con asistencias técnicas, orientaciones a las empresas para que puedan cumplir sin mayor contratiempo el pago de la gratificación. ¿Un empleador puede llegar a un acuerdo con el trabajador para postergar la fecha de pago o no? Mire, estos beneficios legales son de obligatorio cumplimiento. Correcto. ¿No? Los acuerdos sobre el techo mínimo que es la ley no están permitidos. Es decir, no se le puede decir al trabajador te voy a pagar el 17 y darle un adelanto y el faltante después, ¿se permite eso o no? No es permitido, pero digamos que si ocurre que la inspección del trabajo va y verifica que se ha hecho un pago en 2 armadas, tenemos que verificar que se haya hecho también con sus respectivos intereses legales, ¿no? Y ahí tendríamos también que ponerle una advertencia a la empresa para que no cometa este tipo de actos. ¿Cuánto han mejorado la cultura de las empresas de pagar a tiempo y en el plazo previsto la gratificación en nuestro país? Bueno, con el trabajo que hacemos nosotros preventivo, sobre todo, hemos logrado que las empresas formales, sobre todo porque sabemos que existe mucha informalidad en nuestro país, pero las empresas formales en casi el 90% cumplen con el pago de este beneficio. Obviamente hay excepciones y también nosotros estamos detrás de ello y multando e imponiendo sanciones para las empresas que no cumplen, ¿no? Y respecto a las sanciones, ¿qué es lo que establece la norma respecto a las que incumplen, ¿no? esta disposición para pagar la gratificación? Así es, el no pago de la gratificación constituye una infracción grave, ¿no? Y las infracciones se aplican a las empresas por el tamaño de estas. Por ejemplo, en una pequeña empresa, que es el primer nivel donde se paga este beneficio, la infracción podría oscilar entre 2.000 y 23.000 soles en promedio, ¿no? Por el no pago. Y para las empresas pequeñas, medianas o grandes, la multa va desde los 8.000 hasta los 134.000 soles, dependiendo también del número de trabajadores que tenga la empresa. Porque ¿ese es el indicador que se utiliza para poder poner la multa exacta? Exactamente, ¿sí? El indicador es el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados. Por eso tenemos ese margen, ¿no? Digamos, entre un mínimo y un máximo de sanción. Pero yo hago un llamado a los empresarios liberteños y trujillanos para que cumplan con este beneficio y se eviten pues que SUNAFIL intervenga para imponer sanciones. SUNAFIL no está orientada su accionar a imponer multas, sino al contrario, a prevenir para que se cumpla la norma y se beneficie a los trabajadores sin necesidad de que nosotros estemos imponiendo multas a cada rato, ¿no? Muy bien. Muy bien, el señor Luis Ferrer Sánchez, intendente regional de La Libertad de SUNAFIL, estuvo con nosotros en RPP Trujillo. Seguramente más adelante también lo vamos a convocar nuevamente para otra entrevista, señor Ferrer, porque hay mucha información que necesitan los trabajadores tener a la mano para que pueda también sentir que sus derechos son respetados, ¿no? Definitivamente, muchas gracias. Más bien los invito, nuestras oficinas están en el Jirón Orbegoso 624, estamos ahí para atenderlos desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 en horario corrido, y ahí vamos a absolver todas sus denuncias y consultas a toda la ciudadanía trujillana.
Muchísimas gracias. Gracias Muy por esta amable. visita a RPP.